Estamos en esta clase del curso denominado Concepto e Instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo. Esta es una clase que vamos a dedicar dentro de la fenomenología de lo sindical a una de sus expresiones más características, esto es el sindicato. Esta noción de sindicato que vamos a trabajarla en términos históricos, en donde vamos a mostrarla inicialmente como una versión de asociacionismo o voluntad asociativa de trabajadores. Luego, a lo largo del desarrollo de esta reunión, vamos a incorporar el concepto jurídico de sindicato. Por lo tanto, vamos a ir haciendo una lectura del proceso histórico de regulación del sujeto sindical. Es decir, nos vamos a referir dentro de esa trilogía de acción, norma, sujeto, nos vamos a referir al sujeto en tanto aparece como una suerte de personificación del sujeto sindical en esa regulación que va a ser el Estado o el sistema jurídico del mismo. Vamos a compartir esta clase de hoy con el profesor Topet y por lo tanto hemos estructurado esta clase en 3 secciones. Una primera a mi cargo, donde vamos a dedicarnos al sujeto en sus aspectos más teóricos. Una segunda a cargo del profesor Topet, en donde se va a dedicar a la libertad sindical como fenómeno ya normativo y por lo tanto sus alcances desde el punto de vista jurídico. Y una tercera parte de la clase va a ser una suerte de clase compartida en una especie de debate sucinto, por cierto, acerca del denominado modelo sindical argentino, tanto en sus aspectos normativos como en su funcionamiento real del sistema como tal. Bien, el objeto entonces de esta primera parte. Vamos a dedicarnos al sujeto sindical, pero antes algunas mínimas aclaraciones. La primera es que lo vamos a hacer solo de manera introductoria, es decir, solamente marcando algunos conceptos que sirvan luego para captar la continuidad o el conjunto de lo sindical y en tal caso abrir algunos derroteros para la continuidad del análisis. Sin embargo, debemos también hacer referencia a que el tratamiento va a ser jurídico. Y sin embargo, a lo largo de esta exposición vamos a encontrarnos que lo jurídico está en el mundo sindical permeado por otros componentes fuertemente influenciados por otros componentes como lo político, lo social, lo económico y sobre todo la cuestión histórica. Por lo tanto, casi vale la pena hacer una referencia a lecturas complementarias desde ya para entender o acompañar el proceso de reflexión sobre el sujeto sindical y por lo tanto es indispensable que esas lecturas complementarias tengan algún componente de lo histórico. Así que por denominar o nombrar algunos grandes autores, grandes historiadores, por supuesto Erich Hobsbawm, tanto en aquel opúsculo inicial sobre los orígenes de la revolución industrial como las grandes obras de la era del capital o la era de las revoluciones son lecturas importantes e indispensables. Del mismo modo puede serlo Thompson respecto de la conformación de la clase obrera británica o en nuestro medio Julio Godio respecto de la historia del movimiento obrero en la Argentina. Ese componente histórico que nos irá acompañando en el desarrollo de esta exposición puede a su vez tener una lectura en una suerte de periodicización de ese fenómeno evolutivo de la regulación del sindicato. Pensemos que el sindicato, antes de su reconocimiento jurídico, es un sujeto que está en los márgenes del sistema jurídico o contra el propio sistema jurídico.
Estamos pensando en esta lectura histórica, en esos orígenes del movimiento sindical allá en los albores de la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa o el liberalismo. Bien, hechas estas aclaraciones, ¿a qué nos vamos a referir entonces hoy? Primero, vamos a hacer una descripción secuencial del fenómeno colectivo en las relaciones de trabajo para examinar ahí el rol del sujeto sindical. Segundo, con esa descripción inicial, todavía despojada de normatividad, vamos a intentar un concepto preliminar de lo que vamos a entender por sindicato. Solo preliminar, ¿por qué? Porque luego de ese desarrollo histórico al que vamos a someter a ese concepto inicial, deberíamos redefinir, reexpresar un concepto ya distinto de sindicato captado por la normatividad, como decíamos, o por la regulación que el Estado haga del sindicato. Para eso entonces haremos esta periodización histórica, como señalábamos, para ver cómo el Estado capta lo que inicialmente es un hecho, lo fáctico. Lo sindical nace como lo fáctico, lo que está fuera de los márgenes de la regulación pública o regulación estatal. A partir de eso, de esa periodización y de la configuración jurídica que hagamos del sindicato, vamos a intentar constituir el concepto a partir de una tipología jurídico-constitucional que vamos a denominar el Estado social de derecho, o el Estado social y democrático de derecho, o el constitucionalismo social en su conjunto, y por la función que va a tener el sindicato en ese sistema constitucional y en ese sistema de organización sociopolítica, nos vamos a encontrar con una noción muy importante que vamos a tener que desarrollar en algún momento, aunque sea brevemente, que es la noción de representatividad, que es un eje central para entender ya no solamente el sindicato, sino el sistema sindical en el cual el sindicato se va a mover o va a funcionar. Después de todo ese recorrido, entonces, someteremos a crítica el concepto inicial de sindicato, ese concepto todavía despojado de juridicidad, y lo trabajaremos, lo conformaremos a partir de lo que va a ser un principio fundante desde el punto de vista normativo, al cual se va a referir el profesor Topet en la segunda parte de esta clase, que es el principio de la libertad sindical. Una última aclaración previa. Hablar del fenómeno colectivo en las relaciones de trabajo requiere ineludiblemente de hablar de la representación de los trabajadores y también de la representación de los empleadores. Sin embargo, y a pesar de que ambas representaciones juegan en el sistema de las relaciones laborales, no vamos a referirnos especialmente hoy en esta clase al sujeto representativo de los empleadores, por lo menos por dos órdenes de razones. Una primera tiene que ver con lo que podríamos denominar histórico-funcional. El sujeto sindical, y ya vamos adelantando algunos de los conceptos que luego vamos a desarrollar, es resultado de la experiencia histórica. Es la respuesta de los trabajadores a la estructura del capital. Es como tan gráficamente como todo lo que señalaba, lo hacía Otto Kahn-Freund, cuando señalaba que la formación de los sindicatos, es decir, la organización de los trabajadores, es la contrapartida de la acumulación del capital. Por lo tanto, ahí nace el sindicato y esa es la función que inicialmente vamos a nosotros trabajar a medida de que desarrollemos esta explicación. Por lo tanto, si lo característico en términos de sujetos es esta construcción social histórica, que es respuesta a una conformación social material de las estructuras de la sociedad capitalista, esa característica del sindicato frente a esa necesidad de respuesta es la que nos sitúa más caracterizadamente en la necesidad de
trabajar el concepto de sujeto sindical y menos el de organización colectiva de los empleadores. Pero la segunda razón, más práctica, si se quiere, tiene que ver que el sistema de relaciones laborales no tiene, en relación a la organización de los empleadores, un estatuto jurídico propio que regule a estas organizaciones, siendo reguladas por el derecho común, como toda persona jurídica, y por lo tanto carece de esta especificidad que tiene sí el sujeto sindical a partir de una regulación muy completa y muy central, como luego veremos, que es en nuestro derecho la Ley 23.551, Ley de Asociaciones Sindicales. De allí, de esta primera explicación, quizás un pequeño matiz sobre los alcances del curso que estamos nosotros protagonizando, en donde, a pesar de que nuestro derecho y nuestra doctrina ha utilizado históricamente el concepto de derecho colectivo de trabajo, en otros derechos comparados la doctrina usa más habitualmente el concepto de derecho sindical. Y justamente por esto, porque el centro de imputación característico y definitorio de esta parcela de la disciplina es el sindicato. Dicho esto, y para concluir sobre la referencia a las organizaciones de empleadores, no solamente que no la vamos a tratar en particular en el día de hoy, pero sí hacer la aclaración y la salvedad de que tiene una conceptualización muy concreta y muy aplicable en materia de negociación colectiva. Por lo tanto, a esa clase, la clase de negociación colectiva, vamos a remitir parte de la explicación de lo que consideramos el concepto jurídico de organización de empleadores. Bien, dicho esto entonces, y retomando ese desarrollo o esa enunciación inicial, vamos a dedicar esta parte de la clase a, primero, una identificación del sujeto en el marco de las relaciones colectivas de trabajo. Segundo, una consideración conceptual preliminar del sujeto sindical. Tercero, una vez que obtenemos ese íter conceptual todavía, como decíamos, despojado de regulación, ver cuál ha sido la evolución en términos históricos de ese concepto. Luego, la noción o concepto de representatividad asociada a los sistemas de mayor representación, como luego veremos. Y por último, esa redefinición del concepto que intentábamos anunciar. Primer parte entonces de este recorrido. El lugar del sujeto. Intentemos pensar cómo se expresa el fenómeno colectivo en las relaciones de trabajo. Como siempre se ha dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso siempre sugerimos acompañar estas partes de las exposiciones sobre el derecho colectivo, el sujeto sindical, con algunos films. El primero que sugerimos para entender y visualizar lo que tratamos de conceptualizar con carácter previo o con posterioridad es el film Germinal. Es una película basada, como todos recordarán, en la obra literaria histórica de Émile Zola. ¿Cómo se ve o cómo se inicia en la película y en nuestra explicación del día de hoy ese fenómeno de lo colectivo? Bueno, eso comienza con una idea que vamos a anotar aquí algunas palabras claves para luego volver sobre ellas, no necesariamente en el curso de hoy, pero quizás con posterioridad en otros desarrollos que puedan hacer los alumnos. Y esa primera palabra clave que vamos a incorporar es la de conflicto. ¿Por qué conflicto? Conflicto porque en realidad ese comienzo de la expresión del fenómeno colectivo tiene que ver con un hecho esencialmente conflictivo.
Y esto que solamente lo marcamos para luego referenciarlo en términos de proceso histórico y luego en términos de explicación conceptual, lo que muestra es que ese conflicto, esa idea de conflicto va a ser un elemento central, un elemento de cohesión, un elemento de organización, un elemento de solidaridad. Foucault, en su obra, hacía una inversión del aforismo de von Clausewitz, y él decía que, a diferencia del pensador de la guerra alemán, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, que en la política lo que hay es una continuidad de una base material de conflicto, que es propia de nuestras sociedades, de la sociedad moderna y de la sociedad incluso, por supuesto, actual. Por lo tanto, en esta reconstrucción del fenómeno de lo colectivo, ¿qué es lo que primero vamos a encontrar como un elemento que va a catalizar de algún modo lo que luego va a ser la expresión de lo colectivo? Bueno, un hecho. La facticidad en el derecho del trabajo es un elemento definitorio. Es decir, la facticidad es lo que crea norma en el derecho del trabajo. Por lo tanto, este hecho es en realidad un hecho trágico, como se ve en la película, que es un accidente de trabajo, que produce la muerte, produce un daño, la muerte de un conjunto de trabajadores y, por lo tanto, expresa ese conflicto inicial que es determinante de lo trágico de la explotación capitalista en esos comienzos, como es lo que desarrolla la película. Por lo tanto, este es el primer punto de nuestra secuencia. Vamos a ver cómo la continuamos. El segundo punto, segunda estación de esta secuencia, en donde acá esto se produce en el lugar de trabajo. Y acá vamos a ver que estamos en presencia de un conflicto estructural, conflicto propio de las relaciones capitalistas de trabajo. ¿Cómo continúa esto? Bueno, de esa sensación de pertenencia al destino común, que es evidenciada en lo más dramático y trágico, que es la muerte de los compañeros trabajadores, ¿qué se produce? Se produce lo más característico de la conformación de lo colectivo, que es el reconocimiento de estar en la misma situación. Ese reconocimiento de la situación común es lo que define la situación de solidaridad. Luego de ese reconocimiento, de sentirnos parte de la misma situación, hay una expresión, la expresión del conflicto. La expresión del conflicto que primeramente es a través de lo que llamamos asamblea. La asamblea es lo que está determinando que los trabajadores se expresen y comiencen a buscar alguna forma de enfrentarse a lo que había sido esta situación trágica y esa situación conflictiva. Aquí hay entonces el derecho de expresión que se materializa de esa manera. Luego de la asamblea, la decisión que puede tomar, que habitualmente toma en términos de este conflicto, es otra forma del conflicto, que es el conflicto en este caso puntual, que se expresa a través de las medidas de acción directa, la llamada acción colectiva, en este caso la huelga como método característico. De la huelga, ¿cómo se sale? Se sale, generalmente, si no tendríamos que pensar en un conflicto de carácter indefinido, se sale con negociación. ¿Negociación? ¿Qué negociación? Negociación colectiva. Y aquí vamos a encontrarnos que para esta negociación, que es por sus características, una naturaleza, una negociación colectiva, ¿qué se requiere? Se requiere de un sujeto. Se requiere de un sujeto representativo de los intereses del conjunto de los trabajadores. Y aquí aparece incipientemente la primera noción de representación a través de un sujeto todavía no sindicalizado, pero ya un sujeto representativo que tiene que ver con lo que podríamos denominar una suerte de delegado, el representante ad hoc en el conflicto. Este sujeto luego va a ser el sujeto sindical. ¿Cuándo? Cuando de ser un sujeto representativo ad hoc pase a ser un sujeto permanente de representación.
Luego que tenemos el sujeto, lo que viene, la secuencia que voy a ahorrar en este caso, tiene que ver con la propia norma colectiva y el convenio colectivo como tal. Por lo tanto, aquí encontramos una primer versión, una primer explicación, una primer forma de representación y por ende del propio sujeto sindical. Luego vamos a ver que esto va a adquirir hacia el final de nuestro recorrido una fortaleza, una presencia mucho más característica en lo que denominamos Fordismo, para lo cual empecé con una recomendación de un film y concluyo con otra recomendación que es para entender el sujeto sindical en este periodo histórico y el desarrollo completo del sujeto como tal, la película La clase obrera va al paraíso.